Proverbios 1:7. Tema: busca la sabiduría. Tema de hoy: busca la sabiduría. Proverbios 1:7, y nos dice la palabra de Dios de esta manera: el comienzo del saber es el temor de Yahvé. Aquí está el comienzo de la sabiduría. El comienzo para que usted sea un hombre lleno de sabiduría, para que usted sea un hombre lleno de entendimiento, lleno de saber, un joven lleno de sabiduría. El comienzo está en temerle al Señor, porque el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. A esto es lo que el Señor nos invita hoy. Joven, señorita, hoy el mundo nos ofrece una sabiduría grande, pero sin embargo muchas de las veces no nos damos cuenta de que estamos saliendo fuera de la sabiduría divina. Y por eso en este momento vamos a ir meditando lo que nos dice Proverbios. Repítelo nuevamente lo que dice Proverbios. El comienzo del saber es el temor de Yahvé. El comienzo de la sabiduría es el temor a Yahvé. Pero hoy, ¿qué está pasando, mi querido hermano? Que ya no hay temor, y por eso andamos buscando sabiduría humana. Ya no hay temor de Dios, y por eso andamos buscando y anhelando la sabiduría de este mundo, que la cual pronto pasará. Y hoy vamos a meditándolo. El comienzo del saber es el temor a Yahvé. Pero ¿qué está pasando con nosotros hoy en día? Que hemos perdido el temor a Dios. Porque cuántas de las veces cuando hay catequesis en la iglesia, cuando se nos invita a un retiro familiar, un retiro para los hijos, ya los padres no quieren enviar a sus hijos, o ya no queremos saber de la sabiduría divina. Más bien andamos buscando la sabiduría de este mundo. Pero hoy, para que usted sea un hombre, una mujer lleno de sabiduría, necesitas el temor de Yahvé, el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y miren lo que dice el mismo texto. El comienzo del saber es el temor de Yahvé. Únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Aquí nos ponen dos partes muy importantes. Los que buscan la sabiduría de Dios tienen algo que es el temor, que es la piedad a Dios. Pero solamente los tontos desprecian la sabiduría de Dios. Y hoy, ¿cuántos hoy en día invitamos, vamos a la iglesia, que dicen los tontos? No, ¿para qué voy a perder tiempo allá? ¿Por qué? Porque nos hemos quedado con la sabiduría de este mundo, mas no buscamos de la sabiduría de Dios. Únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Hoy nadie quiere escuchar sabiduría divina. Hoy el mundo anhela y desea escuchar sabiduría de este mundo, y por eso tenemos licenciados que ni saben para qué son licenciados. Tenemos abogados que abogan a los ladrones y ya no defienden al que es inocente. Hoy, ¿cuántos tan llenos de sabiduría de este mundo? Presidentes sacando leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Eso es sabiduría de este mundo. ¿Por qué? Porque ya sacaron el temor de Dios en el corazón de ellos. Pero hoy en este momento vamos a ir viendo lo que es la sabiduría de Dios. Nos dice el mismo Proverbios 8, Proverbios 8, 11, 12. Nos dice la palabra de Dios que nosotros como cristianos debemos buscar la sabiduría. Proverbios 8, 11 nos dice la palabra de Dios: la sabiduría te es más útil que las perlas. Escuchen bien, la sabiduría es más útil que las perlas. Esto es la sabiduría de Dios. La sabiduría es más útil. Pero hoy en día hemos adquirido y andamos buscando la sabiduría de este mundo. ¿Por qué? Porque hoy queremos
ser los dueños de este mundo. Y los que tienen la sabiduría de este mundo se creen lo maximito, se creen los dueños de las naciones, se creen los grandes. ¿Por qué? Porque actúan con una sabiduría del mundo, mas no buscan la sabiduría de Dios. Y por tanto nosotros, nos dice la palabra de Dios, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos buscar la sabiduría. Como nos dice Proverbios 8:11, la sabiduría te es más útil que las perlas. Y hoy en día, ¿cuántos de nosotros andamos buscando perlas, mas no buscamos la sabiduría de Dios? Y por eso vemos licenciados sin su función, por eso vemos autoridades sin saber qué desempeñan, qué es lo que deben desempeñar, como deben ser. Y por eso hoy vemos a personas con sabiduría, pero ni saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque caminan con la sabiduría de este mundo. Pero hoy el Señor nos dice: la sabiduría te es más útil que las perlas. La sabiduría es más grande. Pero hoy en día nadie quiere entender, nadie quiere buscar la sabiduría. Y nos sigue diciendo el texto: ¿qué tesoro podría pagarla? ¿qué tesoro podría pagar la sabiduría? Nada. Por muy rico que usted sea, por mucho dinero que usted obtenga, ¿qué tesoro podría pagar la sabiduría? Hoy, ¿cuántos estudian, adquieren una sabiduría según este mundo, pero no pueden comprar la sabiduría divina? Esa sabiduría que permanece, que existe, que existió y existirá por la eternidad. Eso es la sabiduría de Dios. Nos dice claramente la palabra de Dios. Nos dice el versículo 12 de Proverbios 8. Mira lo que nos dice. Muy rica la palabra. Yo la sabiduría, dice la palabra. Yo la sabiduría, nos dice la palabra. Yo la sabiduría. Escuche muy bien esta palabra. yo la sabiduría convivo con el buen juicio. La sabiduría convive con el buen juicio. Pero hoy en día, ¿qué ha pasado con nosotros creyentes? ¿Qué ha pasado con el pueblo de Dios? Ya no hay buen juicio. ¿Por qué? Porque hemos sacado, no queremos saber la sabiduría divina. Yo la sabiduría, dice, convivo con el buen juicio. Pero hoy en día, ¿qué ha pasado? Ya no hay juicio en nuestra forma de hablar. Ya no hay juicio. Ya no hay juicio en nuestra forma de pensar. Ya no hay juicio en nuestra forma de vestir. Ya no hay juicio en nuestra forma de comportarnos. ¿Por qué? Porque hemos sacado la sabiduría de Dios de nuestra vida y estamos actuando con la sabiduría de este mundo, que es perverso. Y hoy tenemos que buscar de la sabiduría, porque la sabiduría nos conduce a buscar a Dios. La sabiduría nos conduce a ver lo grande, nos conduce a entender y comprender lo bello, lo hermoso que es nuestro Padre Todopoderoso. Pero nos dice, vamos a meditarlo de vuelta, el versículo 12. Yo la sabiduría convivo con el buen juicio y tengo la llave de la ingeniosidad. Mira, la sabiduría, y tengo la llave de la ingeniosidad. Eso es lo que nos dice la palabra. Y tengo la llave de la ingeniosidad. O sea, la sabiduría nos es una puerta. Es como una llave que nos abre más puertas. Cuando uno tiene sabiduría divina, entonces actuamos conforme a la voluntad de Dios, porque es la llave de todo. Por eso es muy importante entender y comprender, de manera especial, jóvenes, señoritas, niños, niñas que están estudiando, que eso es muy bueno. Padres que apoyan a sus hijos, que está bien, pero tenemos que aportar, apoyar, para que nuestros hijos o sus hijos adquieran la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que nos hace falta hoy en día, que nos es más útil que los tesoros. Y por eso nos dice
Eclesiastés, vamos a ir viendo lo que nos dice Eclesiastés capítulo 2 versículo 3. Eclesiastés nos dice claramente qué es la sabiduría, y el mismo Salomón decía esto. Eclesiastés capítulo 2 versículo 13. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Es muy claro la palabra, y hoy el Señor viene a animarnos, y hoy el Señor viene a hablarnos para que busquemos, anhelemos la sabiduría. Eclesiastés 2:13. Vamos a ir viendo. Usted allí apunte o vaya buscando su Biblia. Eclesiastés 2:13. Mira lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice que nosotros como cristianos debemos buscar la sabiduría, anhelar la sabiduría. Y hoy vamos a ir viendo qué es lo que nos dice la palabra de Dios. La sabiduría, Eclesiastés 2:13. De esa manera nos dice la palabra de Dios. Y nos dice de esta manera: vi que la sabiduría aventaja a la locura. El profeta Salomón, cuando él se puso a pensar, a meditar en el libro de Eclesiastés, y eso es lo que él decía, reflexionaba desde la inspiración divina, vi que la sabiduría aventaja a la locura. Pero hoy en día, ¿qué ha pasado con nosotros? La locura está aventajando más que la sabiduría. Hoy la locura de los que han adquirido una sabiduría de este mundo caminan con una locura, sacando leyes de homosexual, diciendo que un hombre se puede casar con otro hombre, diciendo que una mujer puede casarse con otra mujer, diciendo que si usted ya no aguanta a su esposa, pues cámbialo por otro. Eso es la sabiduría de este mundo. Y por eso dice: vi que la sabiduría aventaja la locura. Pero hoy la locura es lo que aventaja la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque el mundo con su sabiduría, Dios lo ha dejado como loca, nos dice el apóstol Pablo. Pero hoy en este momento, que nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros debemos, al buscar la sabiduría nos aventaja a la locura, tanto como la luz a la oscuridad. O sea, la sabiduría aclarece o resplandece como la luz del sol a mediodía. Así es la sabiduría, que nos hace ver y nos hace entender. Y vamos a ir viendo ahora sí vamos a ir viendo cómo Jesús, cómo Cristo crecía cómo era Jesús desde niño. Está en Lucas 2:40. En el Evangelio de Lucas, Jesús era un niño de 12 años. Y mira cómo era Jesús desde su infancia. Y vamos a comparar si así somos nosotros o así son nuestros hijos hoy en día. Porque hoy en día nuestros hijos o los hijos de ustedes están adquiriendo una sabiduría en la escuela, pero no les estamos enseñando la sabiduría de Dios. Y por eso hoy en día estudiantes que ni saben buscar una cita bíblica, se dicen ser estudiados con esta sabiduría de este mundo, pero ni saben leer la Biblia. Pero sí saben leer cuentos, historias, pero más la sabiduría, más la palabra de Dios, que es la fuente de toda sabiduría, no lo saben leer. Y vamos a ver lo que dice Lucas 2:40. Nos dice la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas 2:40 nos dice la palabra. El niño crecía. Mira, el niño crecía. A ver cómo está creciendo su hijo usted. ¿Cómo está creciendo su hijo suyo? El niño crecía. A ver, vamos a ver si este niño crecía es igual que a su hijo suyo de usted. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría. Mira, el niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría. A ver, ¿cómo está usted con su hijo? ¿Su hijo está creciendo, desarrollando sabiduría? A ver, usted joven, ¿usted está creciendo con la sabiduría divina o con la sabiduría de este mundo? El niño crecía. Pero hoy en día, ¿qué ha pasado con nuestros hijos? ¿Qué ha pasado con los hijos?
Los niños hoy en día crecen con la sabiduría de este mundo, crecen aprendiendo a través de un tablet, del internet. ¿Por qué? Porque ya no hay papá, ya no hay mamá que enseñe, ya no hay padre que eduque, ya no hay madre y padre que diga: esto es la sabiduría que deben aprender. ¿Por qué? Porque hemos dejado que la sabiduría de este mundo crezcan nuestros hijos. Y hoy el Señor nos dice, Jesús dice: el niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría. ¿De qué está lleno su hijo suyo de usted? De puro telenovelas, de puro películas, de puro películas diabólicas. ¿De qué está lleno usted? O incluso usted, papá, ¿de qué usted está lleno? ¿Usted está lleno de la sabiduría o está lleno de mugre, de putrefacción que el mundo ofrece? Hoy, a ver, mujeres, ¿de qué usted está llena? ¿Está llena de la sabiduría de Dios? ¿Está llena de la palabra de Dios? ¿O está llena de las telenovelas, de los chismes, de las mentiras, de las calumnias? ¿De qué usted está lleno o llena? Jesús crecía en estatura, en sabiduría y lleno de sabiduría. Así Jesús crecía. Pero hoy en día, ¿qué ha pasado con nosotros? Hoy nos hemos quedado llenándonos de puras tonterías, llenándonos de palabras groseras según este mundo. No, el Señor, el ejemplo, que es el camino, la verdad y la vida, nos dice Juan 14 o 6:14, nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces Él, desde la infancia, mira, Él crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría. ¿Y qué sigue más? Y la gracia de Dios permanecía con Él. Y la gracia de Dios permanecía en Él, con Él. Pero hoy en día, ¿qué es lo que permanece en nosotros? La desgracia. En vez que permanezca la gracia en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra familia, ya es la desgracia que reina en nuestra familia. La desgracia con el padre, la desgracia con la esposa, la desgracia con los hijos. La desgracia, ¿por qué? Porque ya hemos sacado el temor de Dios en nuestra vida. Ya no buscamos la sabiduría y por tanto hemos quedado con la sabiduría de este mundo. Pero no fuimos criados para la sabiduría de este mundo. Fuimos criados para la sabiduría divina. Y por eso el Señor, Cristo Jesús, quien tú dices que es tu Señor, quien tú crees, quien tú profesas, en la cual tú le has aceptado, y Él nos dice que Él crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con Él. Pregunta: ¿qué es lo que permanece hoy en tu vida? La desdicha, la tristeza, la desgracia. ¿Por qué? Porque no queremos buscar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque ya no queremos empaparnos de la palabra. Ya no queremos someternos aquí en el manual de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto ya nadie lo quiere leer. Y nos quejamos y le echamos la culpa a Dios, o le echamos la culpa a cualquier cosa. No. Por eso nos dice Proverbios 1:7: el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? Ya no queremos la sabiduría de Dios. Hoy, ¿cuántos padres, hasta incluso hay que ir a pedir un permiso para que sus hijos vayan a la iglesia? Vaya, qué grosería. La iglesia nos invita: jóvenes, vengan, hay un encuentro. ¿Y qué dicen los padres? Primero me tienen que pedir permiso. Pero cuando van en los bailes, pero cuando van en las parrandas, ya no piden permiso. Pero para ir en la iglesia hay que pedir permiso. Pero para ir a la iglesia hay que pedir permiso. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado con una sabiduría de este mundo. Y el Señor nos dice hoy que Él crecía en sabiduría, lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanecía con Él.
Y ahora vamos a ir viendo lo que dice San Pablo. Corintios 1:19. Y vamos a ver cómo Pablo predicaba, cómo Pablo presenta la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. Y hoy vamos a ir viendo de que nosotros, al buscar la sabiduría, ¿qué ganamos? Y mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, su capítulo 1, versículo 19. Ya lo dijo la Escritura. Ya lo dijo la Escritura. Ya leímos Proverbios, Eclesiastés, Lucas. Ya lo dijo la Escritura. ¿Qué es lo que dijo? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Que la sabiduría supera cualquier otra cosa. Que la sabiduría vale más que las perlas. Ya lo dijo la Escritura. Dice Pablo, ya lo dijo la Escritura. Y si ya lo dijo la Escritura, entonces tenemos que entender claro qué es lo que dice la Escritura. Destruiré la sabiduría de los sabios. Aquí la sabiduría dice, ya lo dijo la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios. Hoy cuántos sabios que se dicen sábelo todo, licenciados, abogados, doctorados, hoy se creen sabios. ¿Cuántos doctores? No todos, pero dice, son sabios y matan en el aborto. Y dice la palabra de Dios, sabios y entendidos, yo destruiré la sabiduría de ustedes. Hoy cuántos licenciados, abogados tienen una que se creen sabios y encarcelan al inocente y liberan al culpable. La sabiduría de ellos es tonta, es loca, nos dice Pablo. Pero hoy dice, ya lo dijo la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios. Y haré fracasar la pericia de los instruidos. Y haré fracasar, o sea, la sabiduría de este mundo, Dios la hará fracasar. Dice, y yo haré fracasar la pericia de los instruidos. ¿Cuántos hoy en día instruidos que están en los senadores, en el Congreso de la República? Se creen instruidos, pero sacan leyes del aborto, sacan leyes de la homosexualidad, sacan leyes en contra de la voluntad de Dios. Y que dice la palabra, sabios y entendidos, yo destruiré, yo haré fracasar la pericia de ustedes. Jóvenes, señoritas, ¿y cuántos hoy en día, incluso maestros que se creen instruidos, que enseñan, pero que enseñan hoy en la escuela? Enseñan a cómo a tener relaciones sexuales, enseñan cómo usar los preservativos, enseñan la ideología de género. Eso es la sabiduría de este mundo. Y la palabra de Dios, sabios y entendidos, yo haré fracasar, yo destruiré la sabiduría de ustedes. Que la palabra es muy clara. Y haré fracasar la pericia de los instruidos. Y vamos a seguir meditándolo en esta palabra. Versículo 20. Sabios, entendidos. Sabios y entendidos, escuchen, sabios y entendidos. Teóricos de este mundo. Teóricos de este mundo. Los que se creen filósofos, teólogos, psicólogos, sabios y entendidos y teóricos de este mundo. ¿Cómo quedan puestos? ¿Cómo quedan puestos? ¿Cómo quedan puestos esos que son sabios y teóricos de este mundo? ¿Cómo quedan puestos? Ignorantes. ¿Por qué? Porque tienen una sabiduría humana que incluso llegan a decir Dios no existe. Y que incluso llega a decir que una mujer en el vientre tiene un niño. Incluso llegan a decir es un puño de células nada más. Sabios y entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Ignorantes. ¿Cuánta gente hoy en día que son entendidos, teóricos,
que están dando clases en las universidades y dicen: Dios no existe. La muestra más grande de un ignorante es eso, decir que Dios no existe. Sabios entendidos, ¿cómo quedan puestos? Dios destruirá la sabiduría, Dios destruirá la pericia de esos que se creen ser instruidos, pero hoy en día enseñan, y eso es lo que enseñan a sus hijos, y eso es lo que enseñan en la escuela, y esos son los que gobiernan hoy en día. Y los creyentes, decimos: pues muy bien. No. Por eso tenemos un mundo perverso y malvado en estos tiempos. ¿Por qué? Porque ya no estamos cumpliendo nuestra misión, nuestro papel en casa, enseñando la sabiduría, mostrando a los hijos la sabiduría de Dios, que esa sí permanece. Versículo 20, volvamos a repetirlo de nuevamente. Sabios entendidos, teóricos de este mundo, como quedan puestos. Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Muy claro es la palabra. Sabios y entendidos, teóricos de este mundo, los que se creen Maximitos, los científicos, los filósofos, sabios y entendidos, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Jóvenes, escuchen, la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Pero la sabiduría de Dios es una sabiduría recta. Escuchen muy bien. Yo quiero invitarte, joven, señorita, niño, niña, que cuando su profesor le diga que Dios no existe, es la muestra de tan gran ignorancia que es. Pero hoy, ¿qué hacemos hoy en día? No somos capaces. Hoy los jóvenes, cuando van a la universidad, se les pide que renuncien de creer a Dios. Se les dice: ¿para qué crees en Dios? Se creen más grandes que Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Y nos dice la palabra: y yo haré fracasar la pericia, y yo destruiré la sabiduría de este mundo. Jóvenes, señorita, yo les insto, les invito a ustedes de que agarremos la palabra de Dios, que es la fuente de sabiduría, que agarremos la palabra, que la meditemos, que la estudiemos, porque es aquí donde encontramos el manual, lo que debemos hacer, y no escuchar lo que dicen los psicólogos, los científicos, los que se creen maximitos, teóricos, sabios, sábelo todo de este mundo. ¿Qué nos dice la palabra? Sabios y entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo queda puesta su sabiduría? La sabiduría de este mundo Dios la dejó como loca, pero la palabra, la sabiduría auténtica es la palabra de Dios. Y por eso, hermano y hermana, debemos empaparnos de la sabiduría, debemos empaparnos de esa sabiduría que viene a resplandecer y que viene a disipar toda tiniebla, toda oscuridad. Y entonces brilla la sabiduría de Dios, y entonces brilla la verdad de Dios, porque la verdad de Dios, la sabiduría de Dios permanece eternamente. Como dice la palabra, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Versículo 21. Pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios. Mira, el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios. El mundo hoy en día, los superdotados, los científicos dicen: Dios no existe. El mundo con su sabiduría no reconocen a Dios. Por eso cuando somos muy criticados: ay, usted debe perder tiempo en la iglesia. Ay, usted porque va en la iglesia. La sabiduría de este mundo Dios la dejó como loca.
Pues el mundo con su sabiduría, con su saber, no ha reconocido a Dios. No reconoce a Dios. Nos dice siguiendo la palabra de Dios. Cuando ponían por obra su sabiduría, entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes, no con la sabiduría de este mundo, no como lo sabiduría, no con la sabiduría de este mundo. Nos dice, entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Y por eso estamos predicando aquí la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de arriba, de la divinidad. Y por eso nos dice, entonces a Dios le pareció bien salvarte a ti, salvarme a mí, salvar a los que se dejan salvar, a los creyentes, con esta locura que predicamos. Para el mundo es una locura ir en la iglesia. Para el mundo es una locura predicar el evangelio. Para el mundo dice, no, eso es para los tontos, eso es para los ignorantes, esos son para los que no saben. Pero para nosotros no, es lo que dice en el mundo con su sabiduría. Pero la palabra nos dice claramente, entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Y mira lo que dice la palabra. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber. Mira, acá hay un grupo. Mientras que los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber o buscan la sabiduría. Pero nosotros, nos dice el versículo 23, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Nosotros, yo aquí estoy proclamando a un Mesías crucificado. Que lo pueden ver, que aquí está. Proclamamos a un Mesías crucificado. ¿Qué es? Y para los griegos, para los judíos, qué locura. Para los judíos es una locura. Por eso predicamos a un Cristo. Por eso aquí estoy predicando a un Mesías crucificado. Que para los judíos, ¡qué escándalo! Para los judíos, qué crucificado. Y para los griegos, ¡qué escándalo! O sea, para los judíos y griegos este es escándalo. Predicar el evangelio, predicar a un Cristo crucificado. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo para esta sabiduría de este mundo! Pero nos dice la palabra de Dios en el versículo 24. Pero para los que Dios ha llamado, escuchen bien, pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios, es poder de Dios, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y sabiduría de Dios. Aquí está la fuente de la sabiduría. Que el Mesías que predicamos crucificado es poder de Dios, es fuerza de Dios y es sabiduría de Dios, es sabiduría divina. Y esto es lo que el Señor nos pide a nosotros entender, comprender, porque Dios, que es grande, nos muestra la sabiduría a través de su Hijo crucificado. Y más la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Nos dice, vamos a leer el versículo 24. Vamos a leer desde el versículo 24 esta parte. Quiero que usted memorice, que entienda la palabra de Dios. Pero para los que Dios ha llamado judíos, para usted y para mí, o griegos, este Mesías es fuerza de Dios, es poder de Dios, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y sabiduría de Dios. Por eso el que le cree a Cristo es un creyente, y al que le cree a los hombres son creyones, porque andan creyendo en la sabiduría de este mundo.
Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los Pues, mira lo que dice. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres. Las locuras de Dios tienen más sabiduría. Pero hoy en día, ¿qué ha pasado con nosotros los creyentes? Ya no queremos buscar esta sabiduría. Ya no queremos buscar esta sabiduría. Y por eso andamos, ¿cuántos jóvenes hoy en día incluso se quieren quitar la vida, se quieren matear, caminan sin rumbo, sin dirección, no le encuentran sentido a la vida? Incluso matrimonios no le encuentran sentido a la vida, no le encuentran sabor al matrimonio. ¿Por qué? Porque caminan y actúan según la sabiduría de este mundo. Mas tú y yo no fuimos criados para comprender y entender la sabiduría de este mundo. Nosotros fuimos llamados para entender y comprender la sabiduría divina, que eso no pasará, porque la sabiduría de este mundo Dios la destruirá. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los del hombre. Y por eso el Señor sale a nuestro encuentro hoy en día. Versículo 26. Fíjense, hermanos. Fíjense, hermanos, que están conectados. Fíjense, escuchen bien. Como dijo Jesús, el que tenga oídos, oiga lo que dice la palabra. Fíjense, hermanos, En su propia condición. fíjense en su propia condición. Cuando de ustedes tienen el saber humano o son de familia, nobles, influyentes. Mira lo que dice. Fíjense, hermanos, cuánto de ustedes tienen el saber humano. ¿Cuántos? Son pocos. A ver, ¿cuántos científicos hay? Son cristianos, son católicos. ¿Cuántos? Contados. Uno, dos y tres, y los demás caminan con la sabiduría de este mundo. Fíjense, hermanos, en su propia condición. Fíjense, examinen en su parroquia, en su iglesia. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano? ¿O son de familias nobles o influyentes? ¿Cuántos? Son contados. Son contados. Versículo 27. Dios ha elegido lo que el mundo. Dios, escuche muy bien. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio. Dios ha elegido. Dios te ha elegido. Dios nos ha elegido a nosotros. Aunque para este mundo somos como bichos raros para ellos. Dios nos ha elegido. ¿Para qué? Mira, ¿para qué Dios nos ha elegido? Para avergonzar a los sabios. Dios nos ha elegido para avergonzar a esos sabios y entendidos, teóricos de este mundo, que dicen: yo sí sé mucho, yo no creo en Dios, yo no necesito en Dios. Dicen ellos, pero cuando les cae una enfermedad de terminal, cuando les cae un cáncer, ahí sí: Señor mío, Diosito, ayúdame. Ahí sí buscan de Dios. Y le ha parecido a Dios escogerte a ti y a mí para avergonzar a estos sabios. Hoy en día, sabios, presidentes, sacando leyes perversas que va en contra de la moral, que va en contra de la razón, que va en contra de la sabiduría de este mundo. Y por eso, cuando una persona dice que uno puede abortar, o que uno dice pueden matar, es un insulto a la sabiduría de este mundo. ¿Por qué? Porque son perversos. Ya no quieren someterse a la sabiduría de Dios. Y hoy en día somos licenciados con corbata. Son ladrones licenciados con corbata. No todos, porque hay quienes que actúan
con conciencia recta. Hay quienes que viven agradando a Dios, pero la mayoría son doctorados, tienen una profesión, pero esa profesión a veces lo usan para mal. Doctores que un día juraron defender, pelear por la vida, de hoy en día han vendido su sabiduría por unos dólares, matando, abortando. ¿Cuántos licenciados que se prepararon para defender al inocente y hoy en día han vendido esa sabiduría para encerrar, para encarcelar al inocente y sacar al culpable? ¿Cuántos hoy en día policías, autoridades que fueron criados para cuidar al pueblo y hoy en día han vendido su sabiduría por los dólares, porque le pagan los narcotraficantes? Y dice la palabra de Dios que Dios dejó esta sabiduría como loca, y nos dice: pero Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. Muy claro es la palabra de Dios. Mira lo que nos sigue diciendo la palabra. Y ha tomado lo que es débil. Y ha tomado lo que es débil en este mundo. En este mundo. Para confundir lo que es fuerte. Para confundir a lo que es fuerte. Mira, lo débil, por ejemplo, con ejemplo nos entendemos. Por ejemplo, dicen los científicos: Dios no existe. Y el débil del mundo, como no estudió, ¿qué dice? Si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? ¿Y qué dice el científico? Pues explotó una bacteria. Y como el débil del mundo dice: pues ¿qué fue lo que explotó? Una bacteria, dicen los científicos. Y como el débil del mundo no sabe, ¿y quién hizo el que explotó? Y allí los científicos dicen: no, pues hubo una atónoma. ¿Y qué dicen los sencillos, lo débil? Usted que no sabe quién crió el cielo, la tierra. ¿Y qué dicen los más débiles? Pues yo se lo digo, lo crió Dios. Nosotros sabemos que todo lo que contemplamos, incluso mi vida, tus hijos, lo que tienes, Dios es el autor de todo. Pero hoy en día los que se creen fuertes, los científicos locos, los maximitos que se creen sabios y entendidos y teóricos de este mundo, Dios ha elegido a los débiles para confundir a ellos que se creen fuertes. Y el Señor es muy claro con su palabra. Y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios nos ha elegido, tú y yo, para confundir a estos que vienen con sus leyes perversas, diciendo que no sé si es niño o es niña, mientras que una partera, una comadrona sabe: nació un bebé, nació un niño. Y que dicen los doctores, las doctoras con un profesionalismo tan grande, y dicen: no sabemos si es niño o niña. Confundidos. Hoy en día eso es lo que se enseñan en los hospitales. ¿Qué nació el bebé? No, pues no sabemos si es niño o es hombre. Sabios y entendidos, yo haré destruir, yo haré fracasar la pericia de ustedes, nos dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a concluir en esta parte, en el Evangelio de San Lucas 21:15. El Evangelio de San Lucas 21:15, mira lo que dice la palabra de Dios. Lucas 21:15 nos dice: ahora sí, el Señor, fuente de sabiduría, fuente de todo, el Señor nos hablará hoy. Mira lo que nos dice la palabra, mira lo que dice Cristo, mira lo que dice el que es el camino, el que es la verdad, el que nos viene a enseñar una auténtica sabiduría. Y mira lo que dice Lucas 21:15:
Nos dice la palabra de Dios. Pues yo mismo les daré palabras y sabiduría. Escuchen bien. Pues yo mismo, nos dice el Señor, pues yo mismo les daré palabras y sabiduría. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere esta oferta? Oferta de última hora. Buena noticia. El evangelio de buena noticia nos dice: pues yo mismo les daré palabras y sabiduría. Oferta, oferta para quien lo quiera. El Señor sale diciendo en su palabra: pues yo mismo, nos dice el autor de la creación, nos dice el autor de la vida, yo mismo les daré palabras. Pero hoy en día corremos en las escuelas buscando palabras, pero esto lo tenemos olvidado. Ya nadie lee la Biblia. Padres irresponsables, padres que ni quieren leer la Biblia. Es el tiempo, padre, es el tiempo, madre, es el tiempo, padre, es el tiempo que su casa se convierta en santuario de la palabra. Es el tiempo que nos levantemos con esa fuente de la palabra, esa fuente que es Cristo Jesús, palabra en nuestras casas. Es el tiempo, jóvenes, que nos aferremos a la palabra. Es el tiempo que agarremos las escrituras, y así no seremos confundidos por los sabios y teóricos de este mundo. Es el tiempo, joven, señorita, que usted se empape de la palabra, se empape con el poder de la palabra, porque esta palabra, cielo y tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Debemos empaparnos. Yo invito a cada uno de ustedes, padre, familia, matrimonios, es tiempo que nuestras casas se conviertan en santuario de la palabra, porque es Jesús nos dice claramente: pues yo mismo les daré palabras y sabiduría. Pero hoy no queremos la sabiduría de Dios. Vamos a ir viendo lo que nos dice. Repitámoslo de nuevamente. Pues yo mismo les daré palabras y sabidurías, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles. Aquí muy claro la palabra: yo mismo les daré palabras y sabiduría, nos dice la palabra, y ninguno de sus opositores podrá resistir, contradecirles. Nadie nos podrá contradecir si andamos con la palabra, si buscamos a Cristo, que Él mismo nos da la sabiduría. Y por eso nos dice el apóstol Santiago: si alguno de ustedes hace falta sabiduría, pídele a Dios y Dios le dará. Pero nadie quiere buscar la sabiduría. Y yo invito a ustedes, jóvenes que están conectados, es el tiempo que nos levantemos, porque tú y yo fuimos criados para anunciar el evangelio, la buena noticia. Es el tiempo de proclamar, vivir con testimonio este evangelio, viviendo la sabiduría esta sabiduría divina que nos impulsa a ver la verdad, que nos impulsa a vivir una vida digna, agradable a Dios. Pero debemos buscarla.